El alba ardía como una herida abierta en el cielo de Granada. Elena corría con el corazón golpeándole el pecho, mientras las campanas de la iglesia tañían a lo lejos, como si supieran el secreto que cargaba. Sofía, su amor, tropezaba a su lado con el rostro pálido y los ojos llenos de un terror que amenazaba con romperlas a ambas. Habían planeado esta fuga durante meses, en susurros robados bajo la luna, en miradas furtivas en las fiestas del pueblo. Sofía, con su risa como cascabeles y su valentía frágil, había jurado que no viviría un día más bajo el yugo de su familia. Los Ortiz, una dinastía de terratenientes que dominaban las tierras de olivos en las afueras de Granada, habían decidido su destino, un matrimonio arreglado con Diego, un hombre de mirada fría y ambición voraz. Pero Sofía no podía imaginar una vida sin Elena, sin sus manos cálidas, sin sus promesas susurradas en la penumbra. Elena, hija de un humilde panadero, sabía que el mundo no perdonaba a mujeres como ellas. En el pueblo de Santa Clara, donde las tradiciones pesaban más que el amor, su relación era un delito que se castigaba con el destierro o algo peor. Pero esa noche, mientras el cielo se teñía de púrpura, habían decidido arriesgarlo todo. El plan era sencillo: cruzar las colinas hasta la estación de tren en Loja, donde un billete a Barcelona esperaba a Sofía. Allí, ella podría empezar de nuevo, libre. Elena la acompañaría hasta el amanecer y luego regresaría, enfrentándose sola a las consecuencias. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín cuando llegaron al borde del pueblo. Sofía se detuvo jadeando y apretó la mano de Elena. «No quiero que vuelvas», dijo con la voz rota. «Si te encuentran, te harán pagar por mí». Elena negó con la cabeza, sus ojos oscuros brillando bajo la luz incierta. «No hay vuelta atrás, Sofía. Si no escapas ahora, te perderé para siempre». Un ruido las hizo girar. Sombras se movían entre los olivos, linternas parpadeando como ojos en la oscuridad. Los hombres de Diego. Los habían encontrado. Elena empujó a Sofía hacia un sendero oculto entre las rocas. «Corre», susurró con una urgencia que cortaba como un cuchillo. «No mires atrás». Sofía vaciló, sus manos temblando mientras se aferraba a Elena. «Ven conmigo», suplicó. Pero no había tiempo. Las voces se acercaban, ásperas y llenas de rabia. Elena la besó un beso rápido y desesperado, y la empujó hacia la libertad. «Te encontraré», prometió, aunque ambas sabían que era una mentira. Sofía desapareció entre las sombras, y Elena se quedó atrás, enfrentando el destino que había jurado evitar. Los hombres llegaron, sus rostros endurecidos por la furia. Diego estaba entre ellos, con una sonrisa cruel curvando sus labios. «¿Creíste que podrías robarme lo que es mío?», dijo, su voz baja y venenosa. Elena no respondió. Su silencio era su última rebeldía. La capturaron al amanecer, cuando el sol comenzaba a calentar las colinas. La arrastraron de vuelta al pueblo con las manos atadas y el corazón roto. Pero en su mente solo veía a Sofía corriendo hacia la estación, libre al fin. No sabía entonces que su sacrificio apenas comenzaba. En la mansión de los Ortiz, la encerraron en una habitación fría, con ventanas enrejadas que daban al patio donde las criadas murmuraban. Diego entró con un contrato en la mano. «Sofía se ha ido», dijo, «pero alguien debe ocupar su lugar. Y tú, Elena, eres perfecta». Sus palabras eran una sentencia. No solo la obligarían a casarse con él, sino que la forzarían a vivir la vida que Sofía había rechazado, atrapada en una jaula de oro. Elena cerró los ojos, recordando el tacto de Sofía, su risa, su calor. Había ayudado a su primer amor a escapar, pero el precio era su propia libertad. En ese momento juró que encontraría una manera de liberarse, aunque tuviera que enfrentarse a todo un pueblo, a Diego, y al peso de un mundo que no entendía su amor. La noche siguiente, mientras las estrellas titilaban sobre Granada, Elena comenzó a planear. No sabía cómo, pero escaparía. No solo por ella, sino por Sofía, por el amor que las había unido y que nadie podía destruir. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar, pero esta vez no eran un lamento.
Eran un desafío. La mansión de los Ortiz era un mausoleo de opulencia y silencio. Las paredes de mármol reflejaban la luz de los candelabros, pero no podían ocultar el frío que se filtraba en los huesos de Elena. Encerrada en la habitación que una vez había sido de Sofía, sentía el peso de su ausencia en cada rincón, en el espejo donde Sofía se peinaba, en la cama donde habían compartido secretos, en el aroma a lavanda que aún impregnaba las cortinas. Pero ahora Elena era la prisionera, y la puerta cerrada con llave era un recordatorio constante de su nuevo destino. Diego visitaba la habitación cada noche, como un depredador que estudia a su presa. No hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo: posesión, control, y una rabia contenida que parecía arder más fuerte cada día. «Serás mi esposa», le dijo una noche, dejando caer un vestido blanco sobre la cama. Era el vestido que Sofía debía usar en su boda. «Lo harás por tu familia. Por tu padre, que no sobreviviría si su panadería fuera destruida». La amenaza era clara. Los Ortiz tenían el poder de arruinar vidas con un chasquido de dedos. Elena apretó los puños, sintiendo la furia crecer en su interior. Su padre, Manuel, era un hombre sencillo que vivía por su horno y sus hogazas de pan. No sabía nada de su relación con Sofía, ni de la fuga, ni de la captura. Pero Diego no mentía. Si Elena se resistía, su familia pagaría el precio. «Dame tiempo», respondió ella, con una calma que no sentía. Diego sonrió, creyendo que había ganado. Pero Elena no estaba rindiéndose, estaba ganando tiempo. En los días siguientes comenzó a observar. Las criadas, con sus miradas bajas y sus pasos silenciosos, eran las venas de la mansión. Entre ellas estaba Carmen, una joven de apenas 20 años, con ojos vivaces y una sonrisa que escondía secretos. Carmen traía la comida a Elena y a veces dejaba caer frases crípticas. «No todos en esta casa están ciegos», dijo una tarde, mientras dejaba una bandeja de pan y queso. Elena captó la indirecta. Había aliados, incluso en el corazón de la prisión. Una noche, mientras las campanas de Granada marcaban la medianoche, Carmen deslizó una nota bajo la puerta. Era un mapa rudimentario trazado con carbón, que mostraba un pasadizo secreto en los sótanos de la mansión. Al final de la nota, una sola palabra: corre. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Era una trampa? ¿O era su única esperanza? Decidió confiar. Si Carmen estaba dispuesta a arriesgarse, ella también lo haría. El pasadizo era estrecho y húmedo, con paredes de piedra que olían a moho. Elena avanzó a tientas, con una vela robada como única luz. Cada paso resonaba en su pecho, mezclado con el eco de su propia respiración. Pero cuando llegó al final del túnel, no encontró la libertad. En su lugar, estaba Diego esperándola con 2 de sus hombres. «¿Creíste que sería tan fácil?», dijo con una risa que helaba la sangre. Carmen estaba a su lado con la cabeza gacha. Había sido una trampa. La devolvieron a la habitación, esta vez encadenada a la cama. Diego se inclinó sobre ella, su aliento cálido contra su rostro. «No volverás a intentarlo», susurró. «O encontraré a Sofía, donde quiera que esté». El nombre de Sofía en sus labios fue como un cuchillo en el corazón de Elena. Pero en lugar de romperse, algo dentro de ella se endureció. No podía rendirse. No ahora. Esa noche, mientras la luna iluminaba las rejas de la ventana, Elena comenzó a trazar un nuevo plan. Si no podía escapar físicamente, encontraría otra manera. Recordó las historias que Sofía le contaba sobre los mercados de Granada, donde los comerciantes intercambiaban rumores como monedas. Si podía enviar un mensaje, tal vez alguien podría ayudarla. Pero primero necesitaba ganarse la confianza de alguien dentro de la mansión. Alguien que no fuera Carmen. Al día siguiente, cuando una criada mayor, Rosario, entró con agua y jabón, Elena notó algo en su mirada: compasión. «No es justo lo que te hacen», murmuró Rosario, casi para sí misma. Elena supo entonces que tenía una oportunidad.
Ayúdame, susurró, arriesgándolo todo. Rosario no respondió, pero sus manos temblaron mientras dejaba la jarra. Era un comienzo. Los días en la mansión se volvieron una danza de vigilancia y resistencia. Elena aprendió a moverse con cautela, a medir cada palabra, cada mirada. Rosario, la criada mayor, se convirtió en su única aliada, aunque sus interacciones eran breves y cargadas de tensión. Cada mañana, Rosario traía una bandeja con desayuno y, a veces, deslizaba un trozo de papel con noticias del pueblo, rumores sobre una chica que había huido a Barcelona, susurros sobre la furia de los Ortiz. Elena guardaba esos papeles bajo el colchón, como si fueran pedazos de Sofía. Diego, mientras tanto, intensificó su control. La obligaba a asistir a cenas en el gran comedor, donde los invitados, terratenientes, políticos, clérigos, la observaban como a un trofeo. La futura señora Ortiz, la presentaba Diego con una mano posesiva en su hombro. Elena sonreía, que no tenía otra opción, pero en su interior ardía una furia que amenazaba con consumirla. Cada noche, al volver a su habitación, escribía en su mente cartas a Sofía, promesas de que no se rendiría. Rosario le advirtió que el tiempo se agotaba. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas, en la Catedral de Granada. Si no haces algo pronto, no habrá vuelta atrás, le dijo una tarde, mientras fregaba el suelo. Elena asintió, sabiendo que necesitaba un plan más audaz. No podía confiar solo en Rosario, necesitaba un aliado fuera de la mansión, alguien que pudiera llevar un mensaje a Barcelona, donde Sofía debía estar escondida. El mercado de Santa Clara era su mejor esperanza. Cada semana, los Ortiz enviaban a las criadas a comprar provisiones, y Rosario era una de ellas. Elena le dio una carta, escrita en un trozo de tela arrancado de su vestido con una súplica desesperada: encuentra a Sofía. Dile que estoy viva, que lucharé. Rosario dudó, pero la mirada de Elena, llena de determinación, la convenció. Lo intentaré, prometió. Días después, Rosario regresó con noticias. Había encontrado a un comerciante, un gitano llamado Rafael, que viajaba regularmente a Barcelona. Él había aceptado llevar la carta, pero a cambio pidió algo que Elena no esperaba: información sobre los negocios de los Ortiz. Al parecer, Rafael tenía sus propios motivos para odiar a la familia. Es arriesgado, advirtió Rosario. Si Diego se entera, no solo te castigará a ti. Pero Elena no tenía otra opción. Aceptó. Mientras tanto, la vida en la mansión se volvía más insoportable. Diego comenzó a sospechar de las criadas, interrogándolas con una crueldad que ponía los nervios de punta. Una noche sorprendió a Rosario llevando una bandeja a Elena y la interrogó durante horas. Cuando Rosario regresó, tenía un moretón en la mejilla. No dije nada, susurró, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Elena sintió una culpa que la ahogaba. Estaba arrastrando a otros a su lucha, y el peso de eso era casi insoportable. Pero entonces llegó una señal de esperanza. Rafael, el comerciante, envió un mensaje a través de Rosario: había encontrado a Sofía en Barcelona, viviendo en un pequeño apartamento en el Raval. Estaba a salvo, pero desesperada por saber de Elena. La carta de Elena la había alcanzado, y Sofía estaba planeando volver a Granada para rescatarla. No dejes que venga, suplicó Elena a Rosario. Es demasiado peligroso. Pero en su corazón, sabía que Sofía no escucharía. Su amor era tan testarudo como el de Elena. El día de la boda se acercaba, y con él, la presión de Diego. Una noche la llevó a un balcón que daba a las colinas y le mostró un documento, un contrato que transfería la panadería de su padre a los Ortiz si ella no cumplía. Firma, dijo con una voz que no admitía discusión. Elena tomó el papel, pero en lugar de firmar, lo rompió en pedazos. Diego la abofeteó y el sonido resonó en la noche. Pero Elena no lloró. En cambio, lo miró con desafío. No soy tuya, dijo. Nunca lo seré. Esa noche, mientras las campanas de Granada sonaban, Elena supo que el tiempo para la cautela había terminado.
Necesitaba actuar, aunque significara arriesgarlo todo. El moretón en la mejilla de Elena ardía, pero no tanto como su determinación. La bofetada de Diego había sido un error, en lugar de doblegarla, la había llenado de una rabia que la impulsaba a actuar. Ya no podía esperar a que Rafael o Rosario encontraran una solución. Si quería escapar tendría que hacerlo sola, aunque el riesgo fuera mayor que nunca. Rosario, a pesar del miedo, seguía siendo su aliada. Una mañana, mientras barría la habitación, susurró que había oído a los guardias hablar de un festival en el pueblo. La fiesta de la Virgen del Carmen atraería a multitudes, y los Ortiz estarían ocupados recibiendo a dignatarios. «Es tu mejor oportunidad», dijo Rosario con los ojos fijos en la puerta. «Habrá menos vigilancia». Elena asintió, memorizando cada detalle que Rosario le dio sobre las salidas traseras de la mansión. El plan era arriesgado: escapar durante el festival, mezclarse con la multitud y encontrar a Rafael en el mercado. Desde allí, él la llevaría a una carreta que salía hacia Málaga, donde podría tomar un tren a Barcelona. Pero primero necesitaba una distracción. Rosario sugirió provocar un pequeño incendio en las cocinas, algo que mantuviera a los guardias ocupados sin causar daño real. Elena dudó. No quería poner en peligro a las criadas, pero Rosario insistió. «Por ti lo haré», dijo con una firmeza que sorprendió a Elena. La noche del festival, Granada vibraba con música y risas. Las calles estaban llenas de farolillos y el aroma a churros y vino. Desde su ventana, Elena veía las luces parpadear como estrellas caídas. Rosario entró con un vestido sencillo, uno que usaban las criadas para pasar desapercibidas. «Póntelo», dijo. «Y no mires atrás». Elena se cambió rápidamente, sintiendo el peso de la tela como una armadura. Antes de irse, abrazó a Rosario. «Si algo sale mal, no dejes que te culpen», susurró. Rosario solo sonrió con lágrimas en los ojos. El incendio comenzó justo a tiempo. Un grito resonó desde las cocinas, seguido del caos de los guardias corriendo hacia el humo. Elena aprovechó el momento y corrió hacia la salida trasera, con el corazón latiendo como un tambor. Las calles del pueblo eran un torbellino de colores y ruido, pero ella se mantuvo en las sombras, avanzando hacia el mercado. Allí encontró a Rafael, apoyado en una carreta llena de naranjas. «Sube», dijo sin preámbulos. Pero antes de que pudiera moverse, una mano fuerte la agarró por el brazo. Era uno de los hombres de Diego con una cicatriz atravesándole la ceja. «No tan rápido», gruñó. Elena forcejeó, pero él era demasiado fuerte. Rafael intentó intervenir, pero otro guardia lo derribó con un puñetazo. La arrastraron de vuelta a la mansión, donde Diego la esperaba en el patio. Su rostro estaba rojo de furia, pero sus ojos tenían un brillo extraño, casi divertido. «Eres persistente», dijo. «Eso me gusta». Luego ordenó que la encerraran en el sótano, un lugar aún más frío y oscuro que su habitación anterior. «No habrá más oportunidades», advirtió antes de cerrar la puerta. En la oscuridad, Elena se derrumbó. Por primera vez sintió que no había esperanza. Pero entonces un ruido la sacó de su desesperación, un rasguño en la pared. Era Rosario, que había logrado colarse por un conducto de ventilación. «No te rindas», susurró pasándole una llave robada. «La carreta de Rafael sigue esperando. Mañana al amanecer». Elena apretó la llave contra su pecho, sintiendo una chispa de esperanza. No sabía cómo, pero escaparía. Por Sofía, por Rosario, por sí misma. El amanecer estaba cerca y con él una nueva oportunidad. El sótano era un abismo de humedad y sombras. Elena aferraba la llave que Rosario le había dado, como si fuera un talismán contra la desesperación. Cada hora que pasaba en esa oscuridad era una prueba de su voluntad, pero las imágenes de Sofía, su risa, sus manos, su promesa de un futuro juntas, la mantenían viva. El amanecer, le había dicho Rosario. Ese era su horizonte.
La llave abría una trampilla en el sótano, un acceso olvidado que llevaba a los jardines traseros de la mansión. Elena esperó hasta que las campanas de la iglesia marcaron las 5 de la mañana, cuando el mundo aún dormía. Con manos temblorosas, giró la llave y empujó la trampilla. El aire fresco de la madrugada la golpeó como una bendición, pero no había tiempo para saborearlo. Corrió con los pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda, hacia el punto donde Rafael había prometido esperar. El mercado estaba silencioso, salvo por el traqueteo de una carreta. Rafael estaba allí con el rostro tenso pero decidido. Sube rápido, susurró ayudándola a ocultarse entre sacos de naranjas. La carreta comenzó a moverse y por un momento, Elena creyó que lo había logrado. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A medio camino hacia Málaga, un grupo de jinetes los interceptó. Eran los hombres de Diego, liderados por el mismo guardia de la cicatriz. Rafael intentó negociar, pero un disparo al aire lo silenció. Sacaron a Elena de la carreta, con las manos atadas de nuevo. Diego quiere verte, dijo el guardia, con una sonrisa que prometía dolor. Rafael, herido pero vivo, le lanzó una mirada de disculpa antes de que se lo llevaran. De vuelta en la mansión, Diego estaba fuera de sí. La llevó al salón principal, donde los retratos de los Ortiz la miraban con desaprobación. «No entiendes, ¿verdad?», gritó golpeando una mesa. «Sofía no significa nada. Eres tú la que quiero ahora». Sus palabras eran una mezcla de obsesión y desprecio. Elena se dio cuenta de que Diego no solo buscaba controlarla, quería poseerla, como si pudiera borrar a Sofía y reemplazarla en su corazón. Pero algo había cambiado en Elena. Cada captura, cada fracaso, la había hecho más fuerte. «Nunca seré tuya», dijo con una calma que lo desarmó. Diego levantó la mano para golpearla, pero se detuvo como si temiera romper algo que aún no había conquistado. En cambio ordenó que la encerraran en una torre en la parte más alta de la mansión, un lugar reservado para los castigos más severos. La torre era un lugar de cuentos oscuros, con ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Pero desde allí, Elena podía ver las colinas de Granada, y en ellas, la promesa de libertad. Pasó los días planeando, observando los patrones de los guardias, memorizando cada sonido de la mansión. Rosario, a pesar del peligro, seguía llevándole comida y noticias. «Sofía está organizando algo», susurró una noche. «Está en contacto con Rafael. No estás sola». Esas palabras encendieron una chispa en Elena. Sofía no se había rendido, y ella tampoco lo haría. Comenzó a tallar un mensaje en la pared de la torre, usando una piedra afilada: «Por Sofía, por nosotras». Era su manera de recordar por qué luchaba. Cada día, añadía una palabra, un recordatorio de que no estaba derrotada. Una noche un ruido la despertó. Era un golpeteo suave en la ventana. Al acercarse vio una cuerda colgando desde el tejado. Alguien estaba allí, arriesgándolo todo por ella. Con el corazón en la garganta, Elena abrió la ventana y miró hacia arriba. En la penumbra, reconoció la silueta de Sofía. La silueta de Sofía en la ventana era un milagro y una maldición. Elena sintió que el mundo se detenía, que el aire mismo se volvía más pesado. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró con la voz quebrada por la emoción y el miedo. Sofía, con el rostro iluminado por la luna, sonrió con esa valentía frágil que Elena tanto amaba. «No podía dejarte», dijo mientras aseguraba la cuerda. «No después de todo lo que hiciste por mí». No había tiempo para preguntas. Sofía ayudó a Elena a trepar por la ventana, sus manos temblando pero firmes. El descenso por la torre fue un acto de fe, con el viento cortando sus rostros y el miedo de ser descubiertas latiendo en cada paso. Cuando llegaron al tejado, Sofía la abrazó, y por un instante el mundo fue solo ellas dos. Pero el sonido de botas en el patio las trajo de vuelta a la realidad. Corrieron por los tejados de la mansión, saltando de un edificio a otro con el corazón en la garganta. Sofía había planeado todo con Rafael, que esperaba con una carreta al borde del pueblo.
Pero los Ortiz no eran estúpidos. Las campanas de alarma comenzaron a sonar, y las linternas parpadearon en la oscuridad. No mires atrás, dijo Sofía, repitiendo las palabras que Elena le había dicho meses atrás. Llegaron al mercado justo cuando el alba comenzaba a teñir el cielo. Rafael estaba allí con una carreta diferente, esta vez cubierta con lonas. Suban, ordenó mientras los gritos de los guardias se acercaban. Elena y Sofía se escondieron bajo las lonas, apretadas una contra la otra, mientras la carreta se ponía en marcha. Cada bache en el camino era una amenaza, cada ruido un recordatorio de lo cerca que estaban de ser atrapadas. El viaje hacia Málaga fue un infierno de tensión. Sofía le contó a Elena cómo había sobrevivido en Barcelona, trabajando como costurera y buscando aliados para rescatarla. Cuando recibí tu carta, supe que tenía que volver, dijo con los ojos llenos de lágrimas. No podía vivir sabiendo que estabas atrapada por mi culpa. Elena la abrazó sintiendo el calor de su cuerpo como un ancla en medio de la tormenta. Pero la carreta se detuvo abruptamente. Voces ásperas resonaron afuera, y el corazón de Elena se hundió. Los hombres de Diego los habían alcanzado. Rafael intentó ganar tiempo hablando con los guardias, pero no fue suficiente. Las lonas se levantaron, y la luz del amanecer reveló a Elena y Sofía, acurrucadas y expuestas. El guardia de la cicatriz las miró con desprecio. Las dos, dijo como si fuera un trofeo. Las llevaron de vuelta a Granada, esta vez a una celda en la mansión, donde Diego las esperaba. Su furia era diferente ahora, más fría, más calculada. «Pensasteis que podríais burlarme», dijo mirando a Sofía. Luego se volvió hacia Elena. «¿Y tú creíste que podrías reemplazarla? Pero ahora las tengo a las dos». Diego las separó encerrando a Sofía en otra parte de la mansión. Elena, sola en la celda, sintió que el mundo se derrumbaba. Pero en esa oscuridad, encontró una nueva resolución. No dejaría que Diego destruyera su amor. Si no podían escapar juntas, al menos aseguraría que Sofía lo lograra. Rosario, siempre leal, logró colarse en la celda esa noche. «Hay un barco en Málaga», susurró. «Sale mañana al anochecer. Si puedes llegar, estarás a salvo». Elena asintió sabiendo que esta era su última oportunidad. Pero esta vez, no escaparía sola. Haría lo que fuera necesario para llevar a Sofía con ella. La celda era un ataúd de piedra, pero Elena no estaba dispuesta a rendirse. Cada hora que pasaba la acercaba al barco en Málaga, y con él, a la posibilidad de salvar a Sofía. Rosario le había dado un nuevo plan. Un carro de provisiones saldría al amanecer hacia el mercado, y Elena podría esconderse en él si lograba escapar de la celda. Pero primero necesitaba encontrar a Sofía. Diego había cometido un error al subestimarlas. Creía que separarlas las debilitaría, pero solo había fortalecido su determinación. Elena pasó la noche trabajando en la cerradura de la celda, usando un trozo de metal que había arrancado de la cama. Sus manos sangraban, pero no se detuvo. Cuando la cerradura cedió, el clic fue como un canto de esperanza. El pasillo estaba oscuro, vigilado solo por un guardia somnoliento. Elena lo esquivó moviéndose como una sombra. Sabía que Sofía estaba en la torre, el lugar donde ella misma había estado encerrada. Subió las escaleras con el corazón en la boca, temiendo lo que encontraría. Cuando abrió la puerta, Sofía estaba allí, pálida pero viva, con los ojos llenos de un amor que nada podía apagar. No hubo tiempo para palabras. Se abrazaron, y Elena le explicó el plan. «El carro sale al amanecer», susurró. «Tenemos que llegar al mercado». Sofía asintió aunque el miedo temblaba en su mirada. Juntas bajaron por la torre, usando la misma cuerda que Sofía había traído días antes. El patio estaba silencioso, pero el peligro acechaba en cada esquina. Llegaron al establo donde estaba el carro de provisiones, y Rosario las esperaba, con el rostro tenso. «Rápido», dijo ayudándolas a esconderse entre sacos de harina.
Pero justo cuando el carro comenzó a moverse, las campanas de alarma sonaron de nuevo. Diego lo sabía. El carro no llegó lejos. Los guardias lo detuvieron a las afueras del pueblo y esta vez Diego estaba con ellos. Su rostro era una máscara de furia contenida. Basta de juegos, dijo señalando a Sofía. Ella se queda. Tú, Elena, puedes irte. Era una trampa, una prueba cruel. Si Elena se iba, Sofía pagaría el precio. Si se quedaba, ambas estarían perdidas. Elena miró a Sofía, y en sus ojos encontró la respuesta. No te dejaré, dijo dando un paso hacia ella. Diego rió, pero había algo roto en su risa. Ordenó a los guardias que las llevaran de vuelta, pero en el caos, Rosario actuó. Con un movimiento rápido arrojó una linterna al suelo, rompiéndola y provocando un incendio que distrajo a los guardias. Elena y Sofía corrieron, con el fuego a sus espaldas y el amanecer frente a ellas. Llegaron al mercado donde Rafael, magullado pero vivo, las esperaba con una carreta nueva. No hay tiempo, dijo ayudándolas a subir. Esta vez, nadie las detuvo. La carreta voló por las colinas, dejando atrás el humo y las campanas. Cuando llegaron a Málaga, el puerto estaba lleno de vida. El barco estaba allí, listo para zarpar. Elena y Sofía se miraron, sabiendo que este era el momento que habían soñado. Pero antes de subir, Elena se volvió hacia Rafael. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Él solo asintió con una sonrisa triste. Vivid por las dos, respondió. El barco se mecía suavemente en el puerto de Málaga, con las velas desplegadas bajo el cielo rosado del amanecer. Elena y Sofía subieron a bordo con las manos entrelazadas y el corazón lleno de una mezcla de alivio y miedo. Habían escapado, pero el eco de Granada aún resonaba en ellas, las campanas, las amenazas de Diego, el sacrificio de Rosario. Mientras el barco se alejaba de la costa, Elena miró hacia atrás, hacia las colinas que habían sido su prisión y su hogar. Nunca volveremos, susurró Sofía apretando su mano. Elena asintió, pero en su interior sabía que una parte de ella siempre llevaría esas colinas consigo. La travesía fue larga, pero cada día en el mar las acercaba a una nueva vida. En el barco conocieron a otros que huían, artistas, rebeldes, amantes que, como ellas, buscaban un lugar donde su amor no fuera un delito. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Sofía le habló de sus sueños, una pequeña casa en Barcelona, un taller donde pudiera coser, una vida donde pudieran caminar juntas sin miedo. Elena escuchaba imaginando cada detalle, y por primera vez en meses, sintió que la esperanza era real. Cuando llegaron a Barcelona, el Raval las recibió con sus calles bulliciosas y sus aromas a pan fresco y sal marina. Encontraron un apartamento pequeño con paredes desconchadas pero lleno de luz. No era mucho, pero era suyo. Sofía comenzó a trabajar como costurera, mientras Elena encontró empleo en una panadería, amasando el pan como lo había aprendido de su padre. Cada noche se sentaban juntas en el balcón, mirando las luces de la ciudad y prometiéndose que nunca se separarían. Pero el pasado no la soltaba tan fácilmente. Meses después, llegó una carta de Granada. Era de Rosario, escrita con una caligrafía temblorosa. Los Ortiz habían perdido poder tras un escándalo financiero, y Diego había huido del pueblo. Rosario estaba a salvo, pero su mensaje era claro: vivid sin miedo. Lo que hicisteis valió la pena. Elena lloró al leerlo, sabiendo que el sacrificio de Rosario, de Rafael, de todos los que las habían ayudado, había dado sus frutos. Años después, Elena y Sofía se convirtieron en un faro para otras como ellas. Organizaban reuniones secretas en su apartamento, donde mujeres de toda España compartían sus historias, sus miedos, sus esperanzas. No era un movimiento grande, pero era suficiente para cambiar vidas. Cada amanecer, Elena miraba a Sofía y recordaba aquel día en Granada, cuando ayudó a su primer amor a escapar. Había pagado un precio alto, pero lo haría 1000 veces más. El amor, entendieron, no era solo un sentimiento. Era una lucha,
un acto de resistencia contra un mundo que no siempre entendía. Y en cada abrazo o en cada risa compartida, Elena y Sofía demostraban que valía la pena. El amanecer, que una vez había sido testigo de su huida, ahora era un recordatorio de su victoria, un amor que había sobrevivido a la captura, al miedo y al sacrificio, y que brillaba más fuerte que nunca.